¿Qué tal? Mi nombre es Iván Carrillo y esto es Reporte Climático, el espacio semanal del noticiero científico y cultural iberoamericano de periodismo de soluciones para un mundo en constante cambio. Calentamiento global, pérdida de la biodiversidad, agotamiento de los recursos naturales son tres manifestaciones de un mismo problema: la enorme inequidad que no solo arremete contra el planeta en general, sino contra grupos específicos de la población. Tal es el caso de las mujeres. ¿Por qué están ellas entre las principales víctimas de la crisis ambiental que enfrentamos y al mismo tiempo son un faro para nuestra supervivencia? Desde España, Yayo Herrero nos ayudará a responder esta pregunta. Ella es antropóloga, ecofeminista y actualmente preside el Foro Transiciones, una iniciativa que conecta a la ciudadanía para un cambio ecosocial. Pero antes de iniciar la conversación de hoy, los invito a conocer lo más actual en materia climática alrededor del mundo. Los huracanes son sucesos meteorológicos que desde hace unos 3 millones de años impactan en las regiones tropicales del mundo. Sin embargo, un nuevo estudio de la Universidad de Yale ha predicho que, debido al cambio climático, los huracanes se formarán también por fuera de dichas latitudes, llegando a afectar en este mismo siglo las zonas del mundo más densamente pobladas y con mayor actividad económica, donde se ubican ciudades como Nueva York, Beijing, Boston o Tokio. Aunque hasta hace poco los científicos eran cautos al hablar de la relación entre calentamiento global y huracanes, ahora se sabe que el aumento de la temperatura del planeta está provocando eventos más potentes que se intensifican más rápido, con peores consecuencias para la humanidad. ...155 chilenos fueron elegidos en mayo de 2021 para redactar una nueva constitución en medio de lo que se ha declarado un estado de emergencia climática y ecológica. Según reporta The New York Times, el documento no solo determinará cómo se gobierna el país de 19 millones de habitantes, también definirá el futuro del litio, elemento indispensable para las baterías y, por lo tanto, para la migración hacia fuentes de energías renovables. Chile es el segundo mayor productor de litio en el mundo, pero la extracción de este metal ha cobrado un costo ambiental demasiado alto, con una mala distribución de beneficios entre la sociedad. Por ello, gran parte de su ciudadanía se opone a las políticas centradas en el litio y la Convención Constitucional tendrá que decidir al respecto durante los próximos meses. El excremento de ballena podría ser una excelente herramienta en la lucha contra el cambio climático. Cuando este desecho es liberado, promueve el crecimiento de fitoplancton, un conjunto de microorganismos marinos que al realizar la fotosíntesis capturan dióxido de carbono de la atmósfera. Una vez que muere, el fitoplancton se hunde en el fondo del océano, llevándose gran parte de ese carbono y mitigando así el calentamiento del planeta. The Guardian reportó que científicos australianos intentan aprovechar este fenómeno mediante el desarrollo de excremento sintético de ballena. Con ello, postularán al X-Prize, una iniciativa del magnate Elon Musk que financiará proyectos capaces de almacenar, de forma segura, el dióxido de carbono a una escala de 1.000 millones de toneladas o más al año. Adaptarnos y mitigar fenómenos como el cambio climático es una de las metas más importantes de la humanidad hoy en día. Pero para poder lograrlo, primero debemos entender qué fue lo que nos colocó en esta encrucijada. Yayo Herrero nos comparte una explicación desde la perspectiva ecosocial. El concepto de ecosocial lo que nos lleva directamente es a comprendernos como seres insertos en la trama de la vida. Durante muchísimo tiempo los problemas ecológicos han sido abordados como si fueran aquello que le sucede a la naturaleza, como si fuera algo diferente a lo que somos como especie, ¿no? Pero en el momento en el que comprendemos que los seres humanos formamos parte de una trama de la vida, que no hay nada de lo que produzcamos, de lo que necesitemos, que no proceda a primera instancia de la naturaleza, entendemos por tanto que la crisis ecológica es también una crisis social. Digamos que los seres humanos, queramos o no queramos, compartimos destino
fino con la naturaleza, ¿no? Y además las crisis ecológicas están detrás y en el corazón de las crisis económicas, de las crisis sociales. Por tanto, desde nuestro punto de vista es mucho más correcto hablar de crisis ecosocial, y el principal elemento que causa esta crisis es un encontronazo profundo entre las dinámicas económicas que se han generado, sobre todo en los países occidentales, y que han sido extendidas al resto del mundo a partir de lógicas que tienen mucho todavía de neocolonial, y digamos las dinámicas de la naturaleza, ¿no? Nuestro planeta Tierra es un planeta físicamente limitado. Sin embargo, el modelo económico capitalista es un modelo económico que tiene la necesidad, que no puede funcionar si no crece de forma ilimitada, ¿no? Crecer en un planeta que tiene límites, crecer ilimitadamente es imposible, y en realidad la crisis ecológica no es más que el choque estructural entre las dinámicas que organizan los sistemas naturales y las dinámicas con las que se ha organizado una buena parte de la población de este planeta en torno a unas economías convencionales que, como decía, están basadas en una lógica y en un mito también, que es el mito del crecimiento, ¿no? Y un fruto directo de este choque es la inequidad. Y cuando lo miramos desde el prisma ecosocial lo vemos de una forma nítida, ¿no? En economía ecológica, por ejemplo, se suele usar un indicador que es la huella ecológica. La huella ecológica expresa en unidades de superficie de tierra, es decir, en hectáreas globales, la cantidad de territorio que haría falta para sostener un determinado estilo de vida. Cuando miramos los datos de huella ecológica, lo que vemos es que si toda la población del planeta, por ejemplo, viviera como la media de una persona en el Estado español, harían falta prácticamente 3 planetas. Si lo hicieran como la media de una persona de Estados Unidos, harían falta casi 6 planetas. Como la media de una persona danesa, harían falta 5 planetas. En cambio, Eritrea registra la menor huella ecológica del mundo. Este país del noreste de África tiene una economía basada en la agricultura y ganadería de subsistencia, y si todos los seres humanos viviéramos como su ciudadano promedio, solo requeriríamos 0.3 planetas para cubrir nuestras necesidades básicas. Y tenemos uno y parcialmente agotado. Luego es obvio que el mantenimiento de determinados estilos de vida que son hiperconsumidores y que se pueden hacer o que se pueden desarrollar solamente si se esquilman o se utilizan recursos de otros territorios, lleva directamente a algunas de las líneas de esta inequidad, ¿no? Es decir, para que la Europa rica sea la Europa rica, con las desigualdades que también hay dentro de la Europa rica, que son enormes, ¿no? Pero para que la Europa rica pueda sostener ese estilo de vida material, hace falta que vengan muchos materiales, mucha energía, muchos productos manufacturados, alimentos, pesca de otros continentes, de otros lugares lejanos, de América Latina, de África, del continente asiático. Si no, no es posible, ¿no? Si no, no es posible que eso se sostenga, ¿no? Por tanto, es un sistema estructuralmente desigual. Es estructuralmente desigual porque lo que se ha denominado desarrollo es imposible que se pueda sostener o producir si no es a partir, yo diría, del saqueo, del extractivismo y de la utilización de recursos en cantidades muy por encima de lo que permitirían los propios territorios. Sin embargo, la inequidad y sus efectos no solo se observan cuando comparamos países, también son evidentes al interior de las distintas sociedades, donde el impacto hacia la población femenina ha sido una constante. Yayo Herrero nos cuenta por qué. La crisis ecológica está directamente conectada con la subyugación y la subordinación de las mujeres dentro de las sociedades patriarcales. Cuando pensamos en cómo se sostiene la vida humana, es decir, cómo es posible que los seres humanos nos podamos reproducir cotidiana y generacionalmente, tenemos que reconocer no una, sino 2 dependencias. La primera sería la dependencia de la naturaleza. Es obvio que la energía que utilizamos, el agua que bebemos o los alimentos que comemos dependen en primera instancia de la naturaleza. Pero los seres humanos también tenemos una segunda dependencia que viene dada por el hecho de que nuestra vida se desarrolla encarnada en cuerpos que son vulnerables y son finitos, en cuerpos que tienen que ser atendidos a lo largo de toda su vida
y sobre todo en algunos momentos del ciclo vital, ¿no? Es obvio que una criatura recién nacida no sobrevive a sus primeros años de vida si nadie la cuida. Vuelve a ser obvio que en el momento de la vejez puede haber necesidad de mucho tiempo de recepción de cuidados. Lo es en los momentos de enfermedad, y lo hemos visto también con la pandemia, o lo es para las personas diversas funcionales. De acuerdo con la Organización Internacional del Trabajo, antes de la pandemia por COVID-19, las mujeres destinaban 3 veces más horas a las labores de cuidados en comparación con los hombres. Y aunque para ambos géneros la crisis sanitaria significó dedicar un mayor tiempo a esas actividades, en el caso de las mujeres, el incremento fue significativamente más grande. A lo largo de toda nuestra existencia, vamos a necesitar recibir una enorme cantidad de tiempo de trabajo de cuidados que proporcionan a otras personas, simplemente para poder sobrevivir. Ese trabajo históricamente lo han hecho de forma mayoritaria mujeres, en todos los lugares y en todas las épocas de la historia. Son mayoritariamente mujeres quienes se ocupan del sostenimiento cotidiano y generacional de las vidas, y no lo hacemos porque estemos mejor dotadas genéticamente para ocuparnos del cuidado de otras personas, sino porque vivimos en sociedades que asignan ese trabajo de forma no libre. Son sociedades que tienen una particular división sexual del trabajo, las llamamos sociedades patriarcales, y que de forma mayoritaria, a partir de la educación y de todo tipo de procesos simbólicos y materiales, lo que hacen es básicamente obligar a que sean mayoritariamente mujeres las que cuidan, ¿no? En resumen, las mujeres se han encargado de sostener la vida en condiciones que atentan contra ella cada vez más. Y por esta razón, cualquier estrategia que pretenda afrontar la crisis ambiental debe también afrontar la inequidad de género. Necesitamos hacer una importante transformación que no solamente es política, no solamente es económica, que obviamente lo es, sino que es también, y de una forma tremendamente importante, una transformación cultural, ¿no? Una transformación cultural que pasa por entender, en primer lugar, que el decrecimiento de la esfera material de la economía no es una propuesta política, sino un dato. Es decir, nuestra economía globalmente y en el plano material va a decrecer por las buenas o por las malas. Por las malas, y voy a decirlo de una forma un poco provocadora, sería una suerte de fascismo territorial, donde aquellos sectores que están amparados o protegidos por el poder económico, político y militar sostienen estilos de vida muy despilfarradores en todos los sentidos, en cuidados, en materiales y en energía, que vienen de otros territorios, mientras que cada vez más gente es arrinconada y expulsada de la vida. Afortunadamente existe una alternativa basada en 3 principios que Yayo Herrero describe a continuación. El primero es el principio de suficiencia. El principio de suficiencia nos lleva a pensar en vivir con lo suficiente, como derecho y como obligación. Como derecho porque hay mucha gente que no tiene lo suficiente y tiene el derecho a tenerlo, y como obligación porque hay mucha gente que tiene mucho más de lo suficiente y necesitamos que consuman muchísimos menos para que otros tengan lo que precisan, ¿no? El segundo, y muy relacionado con este, es el del reparto del acceso a la riqueza, a la energía, al territorio, a los bienes, a la alimentación, a la vivienda, y también la obligación, el reparto de la obligación de ocuparnos corresponsablemente del sostenimiento de la vida. No es un trabajo solo de mujeres, no es un tema que tenga que recaer solamente sobre los sectores más empobrecidos o sobre los sectores colonizados, sino que hay una corresponsabilidad en afrontar esta crisis, ¿no? Y el último es el vector del cuidado. El cuidado de la vida entendido como faro y palanca del conjunto de la política. Y cuando hablamos del cuidado de la vida no hablamos solo de cuidar a una persona en concreto, sino pensar las leyes, las normas que articulan la vida en común desde la prioridad del cuidado de la vida, no desde la prioridad del crecimiento de la economía, que es una prioridad bien diferente, que no significa ni va de la mano con el hecho de que todas las personas vayan a estar protegidas. Muchas gracias por habernos acompañado una vez más en Reporte Climático, donde especialistas de Iberoamérica nos ayudan a identificar las alternativas frente a las mayores crisis de nuestro tiempo. Yo soy Iván Carrillo y los espero la próxima semana en este espacio de periodismo de soluciones.